siempre aprendiendo de él. Es uno de nuestros grandes invitados en Maestría de Vida. Es el mismo chico que conocí hace tantos años. Ni la fama, ni lo mucho que ha crecido lo ha cambiado. Tiene esta magia, esta energía que creo que es difícil, ¿no? Que alguien no pueda hacer clic con él. No cambia, él es siempre la misma persona. Lo bueno es el peor enemigo de lo mejor. Él es muy auténtico, es de las personas que es como es. De verdad, cuando uno mira estas cosas, me emociono porque uno se tiene que sentir orgulloso de su historia. Porque yo llegué a este país sin conocer a nadie, sin un centavo, con una cámara y una maleta prestadas. Y llegué, gracias a Dios, a este barrio, St. Clair. Entonces, trabajando en la rancheta, alguien me dijo, hay una escuela para inmigrantes. Y así llegué, caminé 3 cuadras y encontré Skills for Change. Y me cambió la vida. El pasillo es como el Hall of Fame de algunas de las entrevistas, de las tantas, ¿no? De gente interesante que he conocido. Y ahí está Bruno. Bruno es el CEO de la empresa. Bruno comenzó toda la aventura de Cal Enterprises conmigo hace 5 años. Muy bien. ¿Y tú? Excelente. Ismael fue un niño tímido, muy estudioso, no le gustaba jugar. El tiempo de él era para hacer las tareas y para estudiar. Yo fui un niño de padres divorciados y todo divorcio afecta a un hijo. Tenía yo 4 años cuando mi mamá y mi papá tuvieron un divorcio bastante feo entre ellos y que de alguna manera uno era testigo de ese divorcio porque los mensajes que mi padre me decía sobre mi mamá no eran los más lindos y los que mi mamá me decía sobre mi padre tampoco eran los más lindos, que digamos. Hola, ¿qué tal? Encantado de regresar a este espacio para ofrecerte mi reflexión semanal. Seguramente concuerdas conmigo en que para muchas personas ser felices se ha convertido en una meta, más que en un camino. A los 8 años, una profesora llamada Nilda G. Alemán, que aún está viva en Cuba, lo captó para llevarlo con un círculo de interés de radio, donde los niños aprendían a manejar los equipos y a hacer distintas cosas. A los 8 años llegó mi salvación, que fue una señora que entró a mi 4º grado y pidió que levantáramos la mano los niños que quisieran leer en voz alta. Y yo tímidamente levanté la mano y eso cambió mi vida. Porque cuando levanté la mano y leí en voz alta, ella me dijo, me gusta tu tono de voz y me gusta cómo lees. ¿Te gustaría hacer radio? Escuchar tu voz con otros niños en la radio, en programas dramatizados, llevando El Principito y esos cuentos clásicos de la literatura infantil a la radio. Y yo dije que sí. Y mi madre dijo que sí, me llevaba cada sábado a la emisora y ahí cambió mi vida porque el juguete principal de ese pequeño Ismael empezó a hacer un radio. Trata sobre todos los aspectos más importantes de la vida, que es caminar en una cuerda floja, mirando hacia adelante, no mirando al abismo que tienes abajo, que desde la altura te puede marear, y tampoco mirando demasiado al pasado, porque el pasado es pasado, es simplemente un maestro y una enseñanza. Entonces estoy feliz, te he traído un libro y ahorita te lo firmo. Gracias. Y fue una vía de escape a todas esas cosas que yo no podía explicar de la realidad de lo que yo vivía en el tema de la familia. Entonces, la radio salvó mi infancia y le dio un sentido profesional, hasta vocacional a mi vida. Una infancia muy simple de esa manera, muy inocente, muy ingenua.
Yo creo haber sido feliz en mi infancia, a pesar de que cuando miro hacia atrás habían cosas que no entendía. Mira, está bestseller. Se puso bestseller ya. Ya es número 1 bestseller En transformación personal. en transformación Pero personal. vete a libros en español a ver en qué número está. Está número 1 Pero en transformación, personal. Ponte aquí, libros en español. En no ficción. Hay Aquí. libros en español. Está de quinto. ¡Wow! ¡Quinto! ¡Yeah! Sí. A mí siempre me gustó leer. Desde que me enseñaron a leer y a escribir, siempre tuve la curiosidad porque descubrí a través de los libros un mundo que no es el mundo que me rodeaba a mí. Entonces, lo que yo leí en los libros me daba mucha imaginación de decir, pero el mundo no es mi pequeño pueblo. El mundo es mucho mayor. Bendito sea Dios que hoy está con nosotros Ismael Cala, porque nos va a ayudar a equilibrar esas partes en nuestra vida y por ende alcanzar el éxito. Así que bienvenido, llegaste. Buenos días. Llegaste. Nosotros no somos materia únicamente, Carlita. Nosotros somos más energía que materia. Y si tú tienes una clara intención y una emoción elevada en tu vida, tú vas a hacer de tu vida el sueño extraordinario que quieras. Estamos en Univisión, en Los Camerinos, aquí en la ciudad de Miami, justo porque una vez a la semana, hace 2 años, yo empecé a tener un segmento de crecimiento personal, desarrollo humano, liderazgo, mindfulness, todo lo que tiene que ver con eso que es construir nuestros cimientos y nuestras raíces, pero desde dentro, para que luego todos los sueños externos se puedan hacer realidad y uno viva feliz, que ese es el propósito de la vida. Y hoy fue un día muy especial porque vinimos a presentar el libro Despierta con Cala, que son reflexiones para una vida en equilibrio. Entender que la vida es un riesgo, porque amar es arriesgado, porque puedes ser traicionado. Crear es arriesgado porque vas a ser juzgado, pero no soñar y caminar hacia adelante es un pecado. Yo le pedí a él que no fuera a la universidad, porque yo no tenía los recursos para pagar muchos gastos que ocasiona una universidad. Y yo me acuerdo que yo le dije, mira mami, yo no te voy a pedir nada más, yo sé que tú me has dado de todo, lo más que has podido, pero yo voy a la universidad. O sea, yo no sé si yo voy a poder colaborar de inmediato con dinero, porque mi prioridad es seguir estudiando. Logró su carrera de Historia del Arte, se graduó con honores y después comenzó a trabajar en un hotel como animador turístico allí. ¡Eso! Mi primer salario no valía mucho. Yo quería comprarle algo lindo a mi mamá, ayudarla, a mis hermanos, a mi abuela. Y cuando me entregan mi primer salario, 198 pesos cubanos, en ese momento era menos de $2 al cambio de la inflación del peso cubano contra el dólar. ¿Qué podía yo comprar con eso? Ni siquiera un rollo de papel sanitario. Y Mireya me decía, Tilcia, te vas a desgastar, eso me parece muy complicado. Un líder tiene que verse como un diseñador, generando una empatía para informar, para crear, testear y validar nuevas ideas. Estuve muy deprimido, la verdad te digo, y fue una época dura, una época en que yo hasta pensé en salir de Cuba en balsa, de la desesperación que viví. Gracias a Dios hay muchas cosas que uno piensa y ojalá que no todas se den. Sensacional. Revolución, desde el nombre hasta el sonido. Yo llegué a ser realmente una de las figuras más respetadas en Santiago de Cuba, mi provincia natal, haciendo programas informativos del Telecentro, o sea, la televisión regional, programas de todo tipo en la radio, en CMKC, Radio Revolución, donde empecé a los 8 años y estuve ininterrumpidamente hasta los 25, que decido irme de Santiago de Cuba a La Habana. En La Habana me fue muy mal, que no tenía prácticamente nada más que un par de zapatos con huecos que se mojaban cada vez que llovía, varias noches antes de encontrar dónde dormir. Después de dormir una noche en el parque, no tener dónde dormir en La Habana, dormí en la emisora de radio, en la cabina de Radio Rebelde. Y ahí me lo permitieron el que hacía el turno de la madrugada. Y bueno, así estuve yo un año por La Habana.
Pero luego ya se me abrieron puertas, empecé a hacer radio, televisión, a animar el Salón Rojo del Capri con las orquestas de salsa más populares del país y me empezaban a pagar por debajo de la mesa en dólares. Entonces empecé yo a poder ayudar más a mi familia desde La Habana, mandándoles dinerito todos los meses, todas las semanas a mi mamá. Me sentía mucho más útil, mucho más, digamos, como que wow, por fin lo estoy haciendo. Y así fue, hasta el año 1998, que a mí me invitan a salir de Cuba a Toronto, Canadá. Qué bonito, se siente bien bonito caminar estas calles. Mira, aquí en este lugar, que estaba la rancheta aquí, y la han cambiado por una iglesia ahora. Y aquí era Coconuts, y mira, hay otra cosa. Y en el 98 me llaman de una de las instituciones turísticas del gobierno diciéndome, necesitamos un animador que hable inglés. Yo no hablaba inglés, pero mentí, una mentira sagrada y piadosa. Dije, claro, hablo inglés, porque si no, no me llevaban. Sí. Haciendo, construyendo nuevos negocios aquí. Y esto es nuevo también. Eso es nuevo. Edificio de departamentos, mira qué bonito. Qué bonito, sí. Pues esta fue mi primera zona de la ciudad. La primera vez que yo conocí a joven Ismael fue en la rancheta dominicana, que yo era el dueño. Fui a comer, a lunchar, y vi ese grupo de jóvenes que llegaron a comer y le pregunté al gerente del restaurante quién era esa gente. Y digo, esa gente viene de Cuba, que estaban haciendo show aquí en Canadá. Imagínate, nunca me lo hubiera creído que donde estaba la rancheta antes, que era como la catedral de la comida dominicana en Toronto, hoy lo que haya sea verdaderamente una iglesia, ¿no? Mirna. Increíble. New Life Community Church. Mira, los domingos. Los domingos. A Ismael Cala le conocí cuando vivía en Canadá, en Toronto, en la rancheta dominicana. Yo se lo venía diciendo a Lorena, que es uno de los tantos restaurantes que lleva muchos años aquí en St. Clair y que hemos venido, mira el otro, Mi Tierra, colombiano. Es una pena que la rancheta desapareciera, porque de verdad es espectacular la comida que hacían. Y yo dije, del grupo, dije, ¿y ese joven quién es? Y le hice seña a Ismael. Y él me dijo, no sé quién es, pero yo le digo que venga a hablar con usted. Y yo le dije que viniera a hablar conmigo. Le dije que se sentara, se sentó. Y le pregunté qué hacían. Y él me dijo que estaban haciendo show aquí en diferentes partes de Toronto. Cuando me llamó ya había decidido quedarse en Canadá. Y ya había encontrado a la persona, a Juanito, a esa persona que lo llevó con Ramón Hernández. Yo le dije si se quería quedar en Canadá, y él me contestó que no tenía nadie, no tenía familia, que no tenía nadie acá. Y yo le dije, ok, cuenta conmigo y mi familia, quédate que yo te voy a ayudar. En el momento que él me llama, ya había conocido a Ramón Hernández y me dijo, ya estoy aquí, hay un señor dominicano que me va a ayudar, no vuelvo a Cuba. Fue de verdad donde yo supe lo que de verdad quería, que era convertirme en un ciudadano del mundo, costara lo que costara. No estaba preparada para que ya tan rápido me dijera, no nos vamos a volver a ver por un tiempo largo. Y entonces, bueno, tuve que aceptarlo porque él siempre ha sido de decisiones. Cuando las toma, se arriesga. No desaproveché tiempo, empecé a estudiar inglés a los 15 días de haber llegado, me matriculé al mes de haber llegado, ahí mismo en St. Clair, en Skills for Change, que es una agencia que da servicios de inglés, entrepreneurship, computación a los inmigrantes recién llegados, y ahí estudié yo, dándole duro, aprendiendo todo eso. Mira, aquí yo venía a comprar cosas de segunda mano, aquí, en este lugar. Tenían, era como una tienda
pero todo lo que se vendía en la tienda no era nuevo, sino eran cosas ya usadas que se revendían. Y como yo no tenía mucha plata, obviamente lo que yo compraba eran cosas usadas. Venía siempre donde mí y me dice, padre, yo quiero como que ayudarle en algo. Y digo, ok, ¿en qué me puedo ayudar? ¿Qué, tú tienes tantas cosas para dar. Y él me dijo, en el restaurante, si hay algo para mí, para trabajar. Y yo le dije, ok, vamos a hablar con el manager, que es el señor Juan Familia. Hablé con él, me dijo que sí, no hay problema. Y entró como camarero. Recuerdo que estaba con Carlos Cuevas cenando en la rancheta dominicana. Ismael se me acercó y me dice, eres Mirna Cajan. Mira, yo soy Ismael Cala, soy un artista cubano de la animación de la televisión de Cuba y me encantaría conocerte porque me gustaría trabajar contigo. Después de hablar con él una media hora le dije, Ismael, disculpa lo que te voy a decir, pero yo algún día voy a trabajar para ti. Es una pena que la rancheta desapareciera, porque de verdad es espectacular la comida que hacían. ¿Cómo me ganaba la vida? Primero siendo mesero de la rancheta dominicana y luego de The Big Slice, un restaurante que a lo mejor todavía está allí en St. Clair, casi esquina con Dufferin. Y de ahí fui a un trabajo que tenía un poquito más conexión con mis habilidades de animador, Tropicana. Un show de variedades para turistas que venían a Toronto y se les ofrecía en el paquete una cena y un show supuestamente todo cubano. Pero lo interesante del show es que los animadores, uno era cubano, la otra casi cubana pero puertorriqueña, pero dentro de los músicos y bailarines habían hasta rusos. Hay una anécdota bien graciosa que es la de Mirna y las maracas. La voy a hacer. Mirna, en un número que yo cantaba y ella también, la Guantanamera, con la banda en vivo, Mirna decía, no sé qué hacer con las manos, voy a usar las maracas, porque con las manos, ¿qué voy a hacer? Entonces empezó a usar las maracas. El director de la orquesta viene y me dice, Ismael, no queremos matar a Mirna. Dile, por favor, que no puede sonar las maracas porque está arrítmica y está perdiendo a los músicos de la orquesta. Yo le dije a Mirna, dice el director de la orquesta que no puedes usar la maraca. Dice, mi cuerpo muerto. Primero, antes de yo soltar las maracas, porque yo no me voy a quedar con las manos vacías. Lo que decidieron hacer fuera quitarle las bolitas a la maraca para que la maraca no tuviera ningún tipo de ruido, ¿no? Y nosotros poder hacer ese número que era muy divertido y muy chévere porque ambos cantábamos y bailábamos. Lo más importante es eso, porque ustedes se quedan en Toronto y conviven y tienen esta cantidad de personas que si están en esta sala no es por casualidad, es porque todos están en un camino de una búsqueda y un crecimiento y un interés donde están en la misma frecuencia y uno en la vida se tiene que juntar con gente que está en la misma frecuencia. Yo ni conocía a nadie en Toronto, nadie en Canadá, no me pensaba quedar y a los 4 días llamé a Cuba y me dijeron, no hay viaje a Roma, que era un viaje que yo sí estaba como por años organizando y se había suspendido. Entonces ahí yo dije, pues no regreso. Dios quiere que sea Canadá y no Italia. Muchísimas gracias, Toronto. Espero volver. Gracias. Muchas gracias. Espero regresar el próximo año, pero para todo un día, para escucharles a ustedes, oírlos. Gracias. Gracias por venir. Muchas gracias. Gracias por venir, Elena. Igualmente. Me encantó verte reír. Ay, sí, estuvo muy lindo todo. Gracias. Muchas gracias. Desde que yo llegué a Canadá, desde el segundo día conocí de la existencia de Telelatino. Y como siempre he tenido mucha claridad en lo que quiero, me dijeron, es el único canal con 8 horas en español, 8 en italiano, el resto en inglés, que trabaja el mercado latino en todo Canadá. Entonces yo dije, pues si es el único, no hay opción. Es ahí donde tengo que estar.
Y Telelatino en ese momento tenía unos programas hechos en español, originales de Telelatino, y hacía el festival en Wonderland. Tenía esos eventos grandes y bueno, pues yo empecé a mezclarme yendo a los eventos, tratando de conocer gente. Ramón me presentó a varias personas de Telelatino, pero me decían, ya los programas tienen sus presentadores, no hay opción por el momento. Yo dije, pues no importa, yo estaré ahí, porque si este es el único lugar donde se hace televisión en español, en Canadá, ahí estaré. ¿Cómo está la gente en Toronto esta tarde? Yo recuerdo el momento en que Telelatino, Ágata, que fue mi jefa por todos esos años, ella fue quien me llamó para una audición y me dice, mira, creo que hay una oportunidad, porque yo a Ágata le mandaba emails casi todas las semanas. Por favor, no me olvide, por favor, tenga mi resumen, dé una entrevista, hasta que ella me dio la entrevista y me dice, creo que ha aparecido una oportunidad de hacer la animación de los eventos del verano. Hola, señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro TLN Carnaval 2001 en Toronto. Y bueno, esto fue por año y medio, y luego surgió la oportunidad de hacer nuestro propio programa, que fue Sabadazo. Telelatino a mí me dio la oportunidad en un momento, después de unos pocos años, de convertirme en el rostro de la comunidad hispana de Canadá. Y muchísimas gracias por continuar con nosotros en Uno de mis momentos más especiales en la vida fue cuando conocí a Celia Cruz. Yo eso se lo agradeceré enormemente a Telelatino. Telelatino era el presentador del concierto de Celia Cruz, un concierto histórico porque fue a 6 meses antes de su muerte. Todavía no se había anunciado que Celia estaba muy enferma con el cáncer y yo presenté en el escenario, en un teatro de Toronto, a Celia Cruz. Se había negado la oportunidad de una entrevista con Celia. No nos habían dicho el por qué, pero nos dijeron, no va a haber entrevista. Yo dije, yo necesito conversar con Celia Cruz. Y estaba el camerino de Celia entreabierto y yo sabía que ella estaba adentro y el manager salió y yo le dije, Homer, por favor, yo soy cubano, soy santiaguero, nací el día de la Virgen de la Caridad del Cobre que tanto ama Celia. Yo necesito 5 minutos con Celia. Nosotros somos los patrocinadores Telelatino. Nuestros televidentes merecen una entrevista con Celia. Por favor, 5 minutos nada más. Y él decía que no, mientras Celia desde atrás dijo, Homer, dale los 5 minutos al muchacho. Como lo habíamos estado anunciando, Celia Cruz una vez más en Toronto, en el Massey Hall, que es casi como su casa. Y por supuesto, este sábado en Sabadazo, a lo largo y ancho de Canadá. Celia, ¿cómo te sientes? De lo más contenta. El público, como siempre, me trata con el mismo cariño y pues nada, yo también se los devuelvo. Claro que sí. Entra Celia, nos sentamos en un sofá y hacemos una entrevista que duró 5 minutos, que para mí tiene un valor. Y mira que yo he hecho entrevistas después. Pero me emociona hablar de esto porque para mí Celia es parte de esa identidad cubana que desde el exilio le fue negado el regreso. Para mí siempre fue un sueño conocer a Celia Cruz. Ya comienza Calando a David Bisbal. Calando hace que te divertirás, con Ismael te sentirás muy bien. Calando a calando tu corazón. Calando A se convirtió en una ventana que Telelatino me dio primera temporada para resaltar el valor de nuestros líderes locales. Muchísimas gracias, estamos de regreso una semana más por esta media hora y siempre tratando de descubrir algo más de la personalidad de un hispano. La verdad que yo cuando llegué a Toronto pensé quedarme en Canadá por el resto de mi vida porque la ciudad me encantó, los valores sociales de Canadá me gustaron mucho. Cuando yo llegué a esta ciudad yo no conocía el mundo. Yo salía de una pequeña isla y Toronto fue mi primer puerto de desembarque y Canadá mi primer país para convertirme en un ciudadano del mundo. Oh, calamari for everybody. Ya estando con Telelatino, me toca hacer una práctica profesional para Seneca College.
100 horas de internship, pasantía. Yo podría haberlo hecho fácilmente con Telelatino porque ya yo trabajaba para Telelatino. Pero ahí fue donde dije, ¿qué tal si voy a CNN en español? La pasantía fue la oportunidad donde yo me presenté con los directivos de CNN y les dije, yo tengo ya experiencia, he hecho programas de televisión, hago esto en Toronto, en Canadá con Telelatino, ustedes no tienen freelancer allá. No, es que Canadá no produce noticias. Le digo, bueno, pero intentemos hacer features, reportajes, por ejemplo, de salud, de entretenimiento, de deportes o de tecnología. Ah, mira, eso es una buena opción. Y en enero me llaman, después que yo había hecho ya como 2 o 3 piezas, una médica, había cubierto la parada de Santa Claus, el desfile de Santa Claus en Toronto para Destinos, el programa de turismo de CNN en español, y me dicen, ¿sabes que hay una gran noticia que va a pasar en julio en Toronto? Y digo, ¿cuál? Me dicen, la visita del Papa Juan Pablo II, Jornada Mundial de la Juventud Católica, va a ser en Toronto, 7 días. Thank you, Toronto. Thank you, Canada, for welcoming them with open arms. Lo primero que hice fue pedir permiso a Telelatino para tener esa semana libre. Me hicieron las pruebas, pasé la prueba y me tocó esa gran cobertura. Pero cuando ya dije, soy ciudadano canadiense, quiero seguir creciendo en mi carrera profesional, voy a intentarlo en inglés. Voy a intentar hacer un crossover. Y llego yo y fui a varias, digamos, a City TV, a otras televisoras, a Bravo, fui a Rogers, radios, y llego a 1010 AM, una radio de noticias en Toronto. Me reúno con el director de noticias y me dice, ¿sabes qué? Yo te tengo que ser honesto. Te hicimos la prueba, tienes un marcado acento latino, se te entiende, pero en Toronto tu acento no sería representativo de una comunidad mayoritaria. ¿Por qué no te vas a Estados Unidos? Porque en Estados Unidos allí los latinos sí que son mayoría. Como ya mencioné, influencers, estrategas, líderes, gente talentosa y brillante que nos acompaña el día de hoy, compartirán temas de empoderamiento, de emprendimiento, de innovación, de sofisticación, por supuesto, relacionados con el mercado de lujo. Nos sentamos a conversar y me dijo, usted sabe que usted es como mi segundo padre, pero tengo que decirle alguna cosa. Que él tenía que salir de Canadá. Que el futuro de él estaba más afuera. Hay muchos millennials, incluso niños y adolescentes en esta audiencia que son nativos digitales. Pero para los que ya tenemos más de 40 años, nosotros somos migrantes digitales. Aunque algunos nos tiñamos un poquito y queramos parecer nativos. No tuve palabras, me quedé callado y le dije, mi hijo, todo lo mejor para ti. Ok, gracias, feliz noche, muchas gracias. Luego cuando yo me mudo a Miami, Telelatino me dice, pero no queremos perder la serie. Y yo le digo, pues mira, yo creo que vamos a tener una oportunidad que desde Miami yo toque puertas y diga, mira, para Canadá tengo este programa, existe esta cadena. Muchísimas gracias, Arturo, por recibirnos en tu casa, por hacernos café, por compartir contigo un poco de tu vida cotidiana y éxitos. Además, sinceramente, quiero felicitarte porque eres un verdadero profesional. Y lo aceptaron. Y Telelatino dijo, bueno, pues apuesto por eso. Y fue mi primera experiencia como productor independiente. La entrevista con Don Francisco, hecha para Telelatino, que me costó 1 año lograr la entrevista con la secretaria de Don Francisco. El apellido suyo se pronuncia Kreuzberger. Y esa entrevista fue tan importante que fue el propio Don Francisco
quien llama al dueño del canal América TV, Canal 41, aquí en Miami, para decirle, me dijiste que te falta un áncor de noticias y he conocido a un entrevistador de Canadá que me ha hecho una gran entrevista. ¿Por qué no lo conoces? Más conocido como Don Francisco, quien está con nosotros acá en Calando A para una edición especial de 1 hora. Tuve la dicha de conocer a Ismael cuando él llega al Canal 41 en la ciudad de Miami. Yo estaba en noticias y él llega a hacer su propio programa llamado Calando Fuerte. La primera impresión de Ismael es su carisma. Tiene un carisma y un ángel que me asombra que pasan los años, ya pasan más de 10 años, 15, y sigue con el mismo carisma del chico que llegó al Canal 41 en esa época y eso es admirable. ¿Salud? Prioridad. Sí, no, Eddie me asustó. No, es que todo La salud alteradísimo. es prioridad. Tus tiempos sagrados para tus cosas, tus comidas. Yo trabajaba en la radio. Ismael en el 2014, 2013 me dijo, Lorena, quiero que algún día trabajemos juntos. Y yo, Isma, yo siempre te voy a ayudar. Tú siempre vas a contar conmigo porque yo te admiro muchísimo. Me dice, sí, pero yo quiero que trabajemos. No quiero que seamos solo ayuda, no quiero que estemos más unidos. Me dijo, algún día voy a tener una oficina donde yo pueda contratarte. Y pasaron 2 años. En el 2015, en febrero del 2015, él adquiere esta oficina donde estamos ahora y me llama y me dice, ya te puedo contratar. Lorena hace todo lo que tiene que ver con mi agenda, mi calendario, la logística de cada entrevista en el lugar donde vamos. En fin, que realmente con ellos la vida se me hace mucho más fácil. Muchas gracias. Por 2 años seguí todavía en América TV y haciendo algo, pero ya mucho más esporádico con CNN, sobre todo en diciembre. En las Navidades se iban de vacaciones los titulares y yo iba a Atlanta a hacer los noticieros de Navidad. Y bueno, fueron 2 años que estuve aquí en Miami, que también se me abrieron las puertas de la televisión local de Miami, que es muy competitiva. Pero yo digo que son coincidencias extraordinarias. El día que a mí me toca debutar en la televisión de Miami por Alexis Valdés, que es un gran comediante, hoy amigo mío, con un programa pegadísimo, y a mí me toca debutar en su hora, y yo no soy comediante, sino más bien periodista, ¿no? Comunicador. Es el día en que Fidel Castro, enfermo, delega el poder a su hermano Raúl. Y yo estoy al aire en América TV y a los 10 minutos me dicen, Ismael, esto está pasando, hay que encadenarse con CNN en español. Entonces imagínate, yo digo, ¡bingo! Efectivamente, cuando conocí a Ismael Cala, él no era tan famoso como lo es ahora. Incluso él trabajaba en CNN, pero como, o sea, como un part-time, como a corto tiempo. Él a veces hacía algunos documentales o una participación, pero no tan en un tiempo como lo hizo después. Eso fue una de las cosas que más me llamó la atención de Ismael, que siempre mantuvo la misma actitud positiva. Incluso cuando nos conocimos a principios, él fue a México a trabajar y lamentablemente, que eso no me corresponde decirlo a mí, debe ser él, pero no le fue bien en el proyecto que hicieron en Televisa y estuvo 1 año sin trabajar. Muy buenas tardes, con ustedes la conductora más alegre de la televisión, Ceci, y la sonrisa feliz de Cala. Y cuando me voy yo a México estaba en el mejor momento de Ismael en Miami. Hacía televisión y hacía radio. Había estrenado hacía solo 6 meses un programa de radio en español que se llamó Ismael Cala y la Jungla de la Mañana. Entonces estaba súper bien posicionado en el mercado local de la comunidad hispana de Miami. Fue tirarlo todo a la borda e irme a un salto al vacío. Don Francisco me dijo, no te vayas a México. Yo lo intenté y no me fue fácil. No te vayas a México. Yo lo desoí y me fui a México. El programa no fue un éxito. Fue el año 2008. La crisis financiera mundial hizo que Televisa recortara sus presupuestos de producción y recortara, por supuesto, lo más nuevo que tenía al aire, que era un programa que llevaba solo 2 meses. Pero yo lo que en su momento lo vi como un fracaso en mi carrera, hoy mirando hacia atrás te puedo decir que fue el gran éxito de mi vida, porque me tomé un sabático.
Televisa tenía 1 año conmigo de contrato de exclusividad que me pagó íntegramente y me dijo, viájate al mundo, si tenemos un segundo proyecto en puerta, te lo avisamos y si no, pues Ismael, cumplimos tu contrato. Y yo me fui 5 meses a Europa, me puse a pensar por qué me había salido mal algo, qué aprendía yo de esa lección que no fue tan exitosa, qué quería y qué no quería hacer más en televisión. Y la verdad eso me dio tanta claridad que cuando me vine a Estados Unidos, apareció la opción de irme a CNN y me pareció como regresar a casa. Seis meses estando en CNN, cambian la gerencia. Entra la gerente general Cynthia Hudson, que venía del mercado local de Miami, que me había conocido viendo lo que yo hacía en América TV, y entre los dos cocinamos la idea de hacer un Larry King en español. Cala como programa y CNN como plataforma me dieron a mí mi mejor universidad, porque fue la universidad de conocer un continente. Cuando yo me senté a hacer Cala, mi mayor temor era que yo no conocía América Latina. Había estado en México, porque había vivido en México, había estado en Puerto Rico, pero de ahí para abajo no conocía nada. Y yo decía, ¿cómo voy a hablarle a un continente que no conozco? Entonces, mi misión fue no simplemente ser un entrevistador o un presentador, sino convertirme en una voz de la conciencia latinoamericana. Y eso implicaba que yo tenía que conocer a fondo las sociedades, país por país de América Latina. Y empecé a viajar. Cuanta oportunidad de invitación me daban, oportunidad que yo aprovechaba para viajar y conocer la idiosincrasia y la cultura de ese país. Y te digo que el primer año fue el año de establecer el programa y el concepto. Interesante porque mi apellido no lo conocía mucha gente. Aún yo estaba en CNN, pero no era un titular de CNN. Y cuando se hace el logo de Cala, se le pone como un adornito que da la impresión de que es una G. Y mucha gente decía Gala en vez de Cala, porque no conocían el personaje ni el apellido. Pero Cynthia siempre confía y me dice, no te preocupes que en breve tiempo Cala va a ser un nombre, un household name, o sea, conocido en todas partes. Con CNN, mira, mi relación ha sido espectacular porque en marzo del 2017 acaban de cumplir 20 años CNN en español. De esos 20 años yo estoy con la cadena 16 años. Entonces empecé en el 2001 con una pasantía de 3 meses, luego freelancer, haciendo notas desde Toronto, pero luego empezaron a llamarme a que yo fuera de Toronto a Atlanta a hacer reemplazos a los presentadores titulares, que yo no lo podía creer. Yo decía, wow. Yo decía, soy Ismael Cala hoy por Patricia Yaniot, fundadora de los servicios en español para CNN. O sea, antes de que comenzara CNN en español, ya Patricia estaba 5 años antes allí. CNN en español, más allá de lo que yo aprendí en una escuela de periodismo, yo empecé a practicar y poner en aplicación todas estas cosas que yo había estudiado con mis coaches, en los libros de autoayuda, libros de psicología positiva, libros de comunicación no violenta, ¿entiendes? Tantos libros que había leído y discos y conferencias y, en fin, era una prueba más de psicología que de periodismo. Así yo veía mis entrevistas. Ismael se presenta como autor de un libro que lleva por título El poder de escuchar. El libro me representa. Entonces el libro es tan difícil de ponerle una etiqueta como su autor. Escribir un libro, que fue El poder de escuchar, fue mi primera tarea porque dije, el libro me va a validar mis propios pensamientos, el libro da autoridad a un autor, lo hace experto en algo. Y el primer libro tenía que ser sobre algo que me relacionara con CNN, con las entrevistas, con el poder de escuchar. Porque cada programa de CNN yo lo terminaba con una frase firma que se hizo muy popular, que era el secreto del buen hablar es saber escuchar. Entonces el primer libro, El poder de escuchar, tuvo mucho autobiográfico, pero también una investigación sobre la importancia de la autoescucha, de tu escucha interior, de esas voces que tenemos en la cabeza. Pero fue un libro que también habló de las voces de mis sombras y mis miedos como persona, el tema de la esquizofrenia en mi papá y en mi familia, los suicidios. Entonces, la verdad, lo que muchos pensaban que iba a ser un tema de exponer mi credibilidad y disminuirla, hizo todo lo contrario. Porque el tú mostrarte vulnerable potencia tu fuerza, no la disminuye.
Not only the voice that somebody tames you to have. And that happens with every single industry. Ismael siempre ha soñado con que sus libros y sus proyectos sean masivos. You're saying and doing things that really matter to you. You are not being part of a major editorial line that you have to fit in. CNN fue muy flexible. Yo agradezco a CNN y a sus ejecutivos que me dieron total flexibilidad y apoyo en entender hacia dónde iba mi misión de vida. Como yo decía aquí en el panel de Amazon, fue más el autosabotaje y la voz de ese... Hasta que ya yo sí decidí, pues, como regalo mutuo también, dejarles el espacio para alguien que pudiera tener mucho más interés, foco, pasión por el periodismo, mientras yo hacía una pausa en el periodismo y me dedicaba a mis emprendimientos sociales. Faltan pocos días para nuestra convención internacional, donde van a asistir más de 24 países, ¿sí? Y bueno, tenemos a un invitado especial, Ismael Cala. Gracias, Jürgen. Qué bueno que vas a estar en BED. Yo feliz de estar 2, 3 y 4 de junio en Ciudad de México, sí. Y con un... La gente no entendía lo que él estaba haciendo, la gente pensaba que era una locura, que cómo se te ocurre después con tanta fama irte en este momento. Buena. Hoy, si tú me preguntas, yo creo que lo hizo bien. Yo creo que cuando tú tienes propósitos en tu vida y tú pues lo haces como él lo hizo, por todo lo grande, con las puertas abiertas, es la mejor manera de hacerlo. A veces, estando tú en la cima y dejas algo, y te tiras al vacío, es cuando realmente puedes demostrar a la gente, porque eso es lo que, aparte de las cosas que él predica, ¿no? Que sí se puede. Él fue capaz de salir de esa zona de confort, de esa zona de luz, para comenzar una nueva etapa en su vida. Lo más importante que nosotros vinimos a hacer aquí no es a aprender nada nuevo, es a desaprender. Fue surgiendo esta idea de convertirme no solo en un presentador de televisión, sino en un social influencer. Porque dije, hoy el mundo cambió. Tú eres tu propia voz, tú tienes tus propias redes. Y la verdad fue un trabajo paciente. Feliz sábado, montado ya en un vuelo de American Airlines hacia La Habana. Y cuando llegue les voy comentando sobre estas 3 semanas en mi isla. Los quiero. Volví a Cuba después de 15 años, en diciembre del 2016. Una Cuba que ya no tenía Fidel, porque había fallecido días antes de mi viaje. Una Cuba transformada, una Cuba que yo siento que tiene atisbos de esperanza, de transformación, de evolución, de conciencia, de apertura al emprendedurismo. Me gusta ser cubano. Y estando en Cuba me di cuenta que ese es mi código de nacimiento y que está tatuado en mi sangre, en mis huesos, en mi ADN, en el espíritu. Yo creo que el viaje de vivir es un viaje que uno hace en compañía, no como un ave solitaria. A mí me tocó salir solo, fíjate, de mi provincia, irme a La Habana solo, pero enseguida encontré una red de apoyo. Gracias por venir. Muchas gracias por venir. Gracias por venir, Elena. Igualmente. Me encantó verte reír. Y siempre pienso que el éxito de uno vivir es cuando tú sabes que estás aportándole valor a otros y que aunque tu familia de sangre esté lejos, está cerca en el corazón y de momento tienes otra familia que se va formando acá. Y siempre se empezaron a formar familias alrededor mío. Así que, ¿qué se puede decir, no? Siempre. Te amo. Yo también. And we are really happy to receive this proclamation from the city of Toronto. It's been 10 years, 10 amazing years growing this festival thanks to you. So let's hear for you guys. Y trabajé por muchos años. Este festival justamente hace 10 años tuve la oportunidad de ser uno de los fundadores, ¿verdad? Y por no uno, sino 2 o 3 primeros años, pues lo hice de manera continua. Ver cómo ha crecido para mí es un placer. Yo tengo una altísima responsabilidad. Y la responsabilidad es que todo lo que lo hago desde el convencimiento del servicio. Y casi todo lo que promuevo es porque a mí me ha funcionado.
Pues, si a mí me funcionó, yo digo, yo no soy extraordinario, no tengo nada especial con relación a cualquier otro ser humano.